Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes. Este otro video explicativo, que en este caso se refiere a la conquista de Chile, ¿ya? Donde vamos a abordarlo desde cuatro puntos diferentes, desde lo territorial, lo económico, lo demográfico y lo cultural, ¿ya? De ahí extrayéndose alguna idea de cada uno de estos temas. Deben recordar, chiquillos, en un primer momento que Chile era una capitanía general, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es ser una zona fronteriza, es una zona que limita, es un límite del imperio español en América. En este caso, el límite sur, recuerden que la frontera llegaba a la altura del río Biobío, donde se encontraba viviendo el pueblo mapuche, que siempre ofreció una resistencia al ingreso de los peninsulares, de los europeos, para seguir avanzando en su política expansionista. ¿Ya? Teniendo eso en claro, vamos a ir abordando el primer punto, que va a ser el territorial. ¿Ya? Recuerden que Chile comienza una expansión de norte a sur, ya, viniendo desde el Virreinato del Perú, la primera expedición fallida de Diego de Almagro, la segunda exitosa de Pedro de Valdivia, ya, quienes avanzan en forma sistemática y progresiva hasta llegar a la frontera del río Biobío, ya, encontrándose con diversos pueblos indígenas que son fácilmente asimilados y derrotados. Aquí viene un punto interesante, es por qué estos pueblos fueron derrotados y los mapuches no. La teoría más común que se plantea y que es bastante aceptada es que estos pueblos como los picunches, los diaguitas, los atacameños, estuvieron en contacto con el imperio inca y fueron sometidos anteriormente por el imperio inca. Por lo tanto, para ellos no era algo nuevo y estaba tenía una estructura social más ordenada, más jerarquizada, por lo tanto era más fácil controlarlos derrotando al líder. ¿Ya? En cambio, lo que pasó con los mapuches era algo completamente diferente. Los mapuches siempre han sido un pueblo descentralizado. En el fondo, tienen variados líderes, por lo cual derrotabas a uno, aparecía otro. Derrotabas a uno, aparecía otro. En el fondo, eso hizo prácticamente imposible ejercer un control sobre ellos. Es lo que muchos autores llamaron la teoría de la hidra. La hidra era un ser mitológico que tenía muchas cabezas, que cuando tú cortabas una cabeza aparecían dos más. En el fondo dando a entender que esta descentralización de los mapuches permitía que surgieran, cada vez que desaparecía un líder, surgiera otro líder, por lo tanto eran muy difíciles de manejar y de controlar. Además de eso, debemos sumar la variante geográfica, ¿ya? Cuando vamos avanzando hacia el sur del territorio, nos encontramos con climas más lluviosos, más fríos, también comienzan a surgir bosques, ¿ya? Que permitían cierto tipo de estrategia de guerra de guerrilla, en el fondo de ataque furtivo, de ataque rápido, no con una estructura militar como tenían los españoles, haciéndolo más fácil de defender, ¿ya? Esos son algunos factores que explican el por qué la frontera se estableció ahí y por qué los españoles no pudieron derrotar a un pueblo que comparativamente estaba menos desarrollado que el imperio inca, que el imperio azteca. Bien, ahora bien, otro aspecto relevante dentro del apartado territorial viene a ser la fundación de ciudades. Como comienzan a llegar lentamente españoles a este territorio, se comienzan a fundar ciudades, entendiendo de que recorrer desde Cusco a Santiago o hasta lo que es el Biobío era demasiado extenso sin haber ciudades o puntos intermedios para abastecerse, comienza una política de fundación de ciudades, ¿ya? Donde está Santiago del Nuevo Extremo, la capital de Chile hoy en día, Santiago, la ciudad Imperial, Valdivia, La Serena, entre otras, ¿ya? Se fundaron unas pocas ciudades en el territorio para tener puntos de abastecimiento, puntos de descanso y también para la población que se iba integrando llegar a un lugar mínimamente confortable. O sea, llegar a la nada no es algo agradable. Bien, también hay que pensar algo. eh, esta política fundacional no tuvo una directriz, no tuvo una indicación directa desde el imperio, ya desde España. Ya en la época colonial, hablando de los años 1700, recién hay una política fundacional de ciudades en Chile, que es de la década de 1740, 1750. Estas primeras ciudades fueron fundadas prácticamente en forma autónoma por Valdivia, diciendo, ok, necesitamos ciudades. Bien, todo lo anterior
hablado del punto de vista territorial, nos lleva al tema de la resistencia mapuche, porque ahí estuvo el límite, estuvo la frontera. Bien, los mapuches se enfrentan en forma sistemática a los conquistadores españoles. ¿Ya? Unas veces ganaron, otras veces perdieron, pero sí lograron establecer cierta frontera, que es el río Biobío. Y de ahí hay dos hitos que yo deseo marcar. Uno es el desastre de Curalaba, que es en el año 1598, creo aproximadamente, que marca el fin de la conquista de Chile. Marca el fin. Es el desastre de Curalaba para los españoles, la victoria de Curalaba para los indígenas. Bien. Eh, y ahí se marca el fin y se establece otro estilo de enfrentamiento con los indígenas. Se establece una frontera y se dice, ok, nos vamos a detener acá, no vamos a seguir expandiéndonos y simplemente nos vamos a centrar en desarrollarnos hacia arriba. Y vamos a ir probando de vez en cuando, con diversas estrategias, cómo podemos enfrentarnos a este enemigo mapuche. Eso es aquello que se llamó la Guerra de Arauco. La Guerra de Arauco, el mito decía que fue un enfrentamiento de casi 300 años, lo cual es mentira, ¿ya? Si bien es la duración del comienzo y del final de este proceso, en sí no fueron 300 años de enfrentamiento constante, hubieron años, décadas en las cuales no hubieron roces significativos, ¿ya? Si en una primera etapa hay una guerra que se llama ofensiva, que le lleva a cabo Alonso de Rivera, eh, que era en el fondo intentar ingresar a la fuerza, fracasó miserablemente, no pudo, y se pasa a una guerra de carácter defensivo que tiene que ver principalmente con establecer mecanismos de diálogo, ¿ya? Que fueron los llamados parlamentos, que eran estrategias de diálogo entre representantes españoles y representantes mapuches con el fin de buscar una sana convivencia, ¿ya? Es en ese punto donde ocurren procesos de asimilación cultural en la frontera, como de modos de vestir, de alimentación, de lenguaje. De hecho, si nosotros pensamos, chiquillos, adelantándome un poquito, muchas de nuestras palabras que ocupamos diariamente o que se escuchan en el español a diario tienen un origen indígena, inclusive la toponimia o el nombre de los lugares tienen una influencia fuerte indígena. Bien, dejando de lado el tema territorial, pasaríamos al aspecto económico. ¿Qué nos encontramos acá? Los conquistadores venían en búsqueda de oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué se encontraron en Chile? Que no había oro en grandes cantidades, chiquillos. El oro en Chile se obtenía mediante un sistema de lavaderos de oro. En el fondo, era entrar al borde del río, en la ribera del río, ubicarse una tinaja grande, imagínense como un plato gigante, meterlo, sacar un poco de tierra con agua y empezar a moverlo, a batearlo, de un lado a otro, para ver si quedaban pepitas de oro. Esa fue la única riqueza de oro que se encontró en Chile. Desde un comienzo se sabía que en Chile había grandes riquezas de cobre, pero el cobre no era un metal precioso. No era algo que te dijeran, oh, encontré cobre, me voy a hacer millonario. No. En aquella época el cobre no tenía mucho valor. Por lo tanto, no era tampoco un destino atractivo para la gente. De hecho, muchos plantean que era un castigo mandarte a Chile. Como, así te portaste mal, te vas para Chile. Esa era la lógica. De hecho, por eso costó tanto que se poblara. Si tú lo comparas con el Perú, con México, estaban repletos de gente porque ahí había oro, plata, piedras preciosas en grandes cantidades. Para que te hagas una idea, la Catedral de Cusco estaba laminada completa en oro. Tenía láminas de oro por todas partes. Eso te demuestra el nivel de riqueza que tenía. Pero Chile sí tenía otro tipo de riqueza, que era la riqueza agrícola. Los suelos de Chile eran extremadamente fértiles, estaban hechos para la agricultura. Pero el gran problema era que, en el fondo, los conquistadores no querían venir a trabajar, querían riquezas rápidas y fáciles, ¿ya? Así que no nos quedó otra que dedicarnos a trabajar la tierra. De hecho, los relatos cuentan de que Pedro de Valdivia, su hacienda, su trozo de tierra, era prácticamente todo el valle de Quillota, porque eran de las tierras más fértiles que había encontrado. Y de ahí también surge en parte el mito de que Pedro de Valdivia quería colocar como, a Quillota como capital de Chile, ¿ya? Bien, entonces nos encontramos con esta realidad de
No hay grandes riquezas de oro ni de piedras preciosas, pero sí tenemos una riqueza agrícola que no quiero trabajar porque no me vine desde España al último lugar del mundo por querer trabajar la tierra. Así que desarrollaron el sistema de encomiendas, ¿ya? ¿Qué es una encomienda? En el fondo, era un sistema de pago de tributo, de pago de impuestos que se establecía a los indígenas. ¿Por qué? Porque el indígena no tenía la conciencia de este concepto del dinero ni del pago de impuestos como sí tenían los europeos, ¿ya? Por lo tanto, se pensó que estos indígenas pagaran sus impuestos mediante el trabajo, prestando su mano de obra. ¿Bien? Y a los conquistadores españoles que se les entregó un número de indígenas para trabajar, se fueron llamados encomenderos. ¿Bien? Entonces, los encomendados eran los indígenas y los encomenderos eran los europeos. La teoría planteaba que estos indígenas debían tener un trato digno y debían ser educados, educados en la fe y los valores cristianos. En el fondo, había que transformarlos en personas, por así decirlo, ya que los europeos entendían de que el indígena era un ignorante debido a que no conocía sobre Dios o sobre Occidente. Por lo tanto, no es que fuera malo, sino que era simplemente un niño, era un menor de edad, era un ser incompleto, que había que completar educándolo. Y esa era la gran obligación que tenía el encomendero, cuidarlo y educarlo. Esa era la teoría. En la práctica fueron abusos sistemáticos, trabajos forzados, en condiciones indignas, mantenidos con lo mínimo, sin ropa adecuada, sin educación. Ya en el fondo fue un aprovechamiento. Por lo tanto, al darse cuenta las autoridades de que no funcionaba la situación, se vieron en la necesidad de establecer tasas de legislación. Y estas fueron las dos más famosas, la tasa de Santillán y la tasa de Gamboa, que establecían en el fondo normas que permitieran al indígena asegurar una condición de vida digna y una obligación del encomendero de cumplir efectivamente con estas normas mínimas de educación y de formar un ser humano. Muy bien, chiquillos, la primera parte la vamos a dejar acá. Después vamos a ir con la segunda parte, que es un poco más breve, donde hablaremos sobre la demografía y la cultura en esta época de conquista. Espero que estén muy bien, un abrazo, cuídense, recuerden revisar las redes del colegio, cualquier duda al correo institucional